tengo 35 años. Ya lo sé, no lo parece, ¿eh? Perdona. Yo tengo 35 años, somos un equipo joven, pero yo con Robert, que es mucho más joven que yo, hay veces que no hablamos el mismo idioma. No te digo yo con los de 50 y largos o con los de 20 muy, muy pocos. Es decir, hay una brecha generacional a nivel de comunicación, de marketing y de venta brutal. Y no es ni una generación es mejor que la otra, ni la otra que la una. Simplemente tenemos que convivir. ¿Vale? Las nuevas necesidades de Maslow, del ser humano. ¿Vale? Es decir, sé que esto no lo vais a entender porque no os pasa, ¿vale? Pero fuera de esta sala la gente tiene necesidades muy bestias, ¿vale? Entonces, lo he escuchado antes que lo decían aquí. No toques el precio, ¿vale? Nosotros la eterna pelea que tenemos siempre en neuromarketing es si no eres el más barato en tu nicho, no pelees por precio porque te van a masacrar, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a tocar? ¿Qué vas a hacer para que no me tengas que tocar el precio? ¿Vale? Entonces, cuando tú llegas aquí y no has tenido la capacidad de convencerme, me vas a tener que tocar el precio, ¿vale? Hay gente fuera de esta sala que cuando van a un restaurante y no tienen wifi o se están quedando sin batería en el móvil, les pega la triquinosis. Me ponen ahí a hiperventilar, ¿vale? Ya sé que no sabéis lo que es porque no os pasa, ¿vale? Pero le pasa a mucha gente. Entonces, no le toques el precio de tu restaurante, de tu producto, de tu peluquería, me da igual. Mira a ver qué te cuesta un wifi, ¿vale? Mira a ver el coste de un cargador de iPhone y de Samsung y de lo que sea. Es que ese euro va a hacer que no le tengas que bajar el precio. Porque conforme le bajes el precio, como tú le hables aquí al cliente a nivel racional, le estás tirando mensajes al neocórtex. Y el neocórtex te va a contestar con respuesta racional. El criterio más racional que tiene el ser humano es el precio. ¿Vale? Esto es lo que tocamos en neuromarketing, la parte de los pains, los dolores. ¿Vale? Estoy súper de acuerdo con lo que he escuchado aquí hace 10 minutos, que el ser humano necesita ser feliz y que le aliviemos el dolor. Es decir, el neuromarketing toca pain, el miedo al aislamiento, el sentido de pertenencia. Cualquier tipo de dolor que tenga el ser humano es lo que va a tocar directamente el neuromarketing. Ni siquiera necesidades, las necesidades no se crean, ni siquiera se satisfacen. Y cuando satisfaces la misma necesidad en el tiempo, con el mismo producto, el mismo servicio, se produce lo que se llama la evanescencia emocional, que las emociones bajan. ¿Cuál es el nivel normal que tiene Alex de estrés? ¿Vale? Por ejemplo, si Alex viene a nuestro laboratorio porque le tenemos que hacer una prueba para un cliente y en la puerta le llama a su pareja o su hermano y tienen una discusión brutal, él ya viene con un nivel de estrés de fuera. ¿Vale? O de tristeza, o igual le ha hecho gracia discutir con su hermano y viene contentísimo, ¿vale? Pero esa emoción la trae de fuera, no se la da el estímulo. Entonces, lo que hace el software es calibrar cuáles son los niveles estándares, ¿vale? El máximo y el mínimo, pues de estrés, de ansiedad, de felicidad, de tristeza, de sorpresa, de concentración. Ha habido un estímulo, ¿vale? ¿No te estamos maltratando? No, ¿no? ¿Ah? ¿Vale? Ahí se ha puesto más nervioso, ¿eh? Pues fijaros cómo simplemente... Por eso, no sé quién ha dicho antes lo del focus group, lo he escuchado por allí. El problema que tienen los focus group es esto, que yo interactúo con él. Vale, esto no lo haríamos nunca en un experimento científico, es decir, él estaría allí y Robert no es tan guasón como yo, es científico, ¿vale? Entonces, en este caso, ha habido una interacción con él y puedo modificar los resultados. Cuando le ponemos la biometría, está prohibido hablar con él. ¿Vale? Es decir, las emociones que vamos a sacar, empieza a calibrar, Robert, no te cortes. Ahora le vamos a calibrar con ojos abiertos y con ojos cerrados. Es decir, cosa de 1 año y pico. El problema es que el cliente normalmente viene cuando ya se ha asustado. Es decir, ha metido la campaña en televisión y no ha funcionado. Y es cuando viene. ¿Vale? Lo que estamos consiguiendo es que vengan antes, que pretesteen las campañas. Es decir, antes de gastar todo el dinero en medios, ven y lo testeamos, pero no después. Después no te puedo ayudar. Te puedo decir que te ha salido bien o te ha salido mal, ¿vale? Entonces vais a ver el vídeo. Intentar seguir con los ojos un poquito y os voy a ir ayudando. Este es el vídeo original, ¿vale? Volumen tenemos. Vale. Anuncio original, eye tracking, respuesta en el cerebro, respuesta cardíaca, músculos de la cara y respuesta galvánica de la piel, en cada momento preciso. Cuando se active una emoción en el cerebro vais a ver que está en rojo, ¿vale? Simplemente fijaros como 5 segundos pueden cambiar 300.000 euros de budget, ¿vale? Estamos en el segundo 54, ¿vale?